Bienvenidos de nuevo a su podcast de confianza. Eh, Hoy no vamos a hacer un trabajo tan práctico como lo fue el podcast en el que estuvimos en Cundinamarca entrevistando a deportistas. El día de hoy vengo con una propuesta un poco diferente. Vamos a realizar un análisis de una película Unidos por un Sueño. La verdad es una película muy interesante y más para nosotros como pedagogos realizar un análisis a profundidad del contexto en el cual estaba viviendo el personaje principal y todos los sucesos que ocurrían a través de sus procesos pedagógicos es muy interesante, así que vamos a plantearlo desde unas preguntas realizadas por el profesor Henry Caro, así que pues espero les guste el podcast, va a ser algo corto y conciso, pero pues que va a tener su sazón, ¿no? Su sustancia. Entonces, pues primeramente creo que el deporte como integrador es transformador de la sociedad. Y eso es lo que nos demuestra esta película, ¿no? Cómo a través del deporte podemos demostrar, a realizar y abordar diversas perspectivas y pues así ayudar entre lo interpersonal y lo intrapersonal a todas las personas que se reúnen alrededor, ¿no? Pues por otro lado, respondiendo a la segunda pregunta, yo diría que personalmente la película me emocionó. O sea, la película es buena. De hecho, pues cuando uno ha vivido una experiencia como la que se ve en la película, tiene como cierta afinidad, ¿no? Entonces, pues cuando uno ya ha vivido esa experiencia, uno trata de asociar, se asocia sentimentalmente y pues claro, lo afecta a uno a nivel personal, ¿no? También creo que, pues respondiendo a la pregunta 3, todo depende del contexto de la película. Pues pensé que no sería posible que el personaje principal pudiera continuar en cierto punto, porque a veces tal vez los sesgos, la misma comunidad lo podría rechazar a uno. Todo esto se vive en un entorno tan diverso y tan complejo como en el cual el personaje principal estaba viviendo, porque pues hablar de la época después de la Segunda Guerra Mundial es una cosa muy loca y sobre todo si uno estaba en la Unión Soviética era un contexto completamente diferente. Entonces pues hasta cierto punto parecía que el objetivo que quería conseguir el personaje principal no lo iba a lograr, pero pues supongo que gracias a toda la, ¿cómo lo podría decir? Todos los factores, tanto internos como externos, de sus motivaciones personales, el apoyo no tanto de la comunidad, sino pues de sus mismos estudiantes, lograron que él obtuviera la motivación para continuar. Bueno, ahora respondiendo a la pregunta 4, creo que el contexto colombiano ha sido subyugado hacia el deporte como forma de ganarse la vida. En mi caso particular recuerdo ocasiones pues en las que mi familia no me apoyó y sentí que era muy complicado continuar siendo un deportista y sobre todo un deportista profesional. Entonces pues como que en cierto punto se puede correlacionar con la película ya que pues el deporte no es muy bien visto como algo profesional, tal vez como algo recreativo es muy interesante poder observarlo, pero si uno no realiza la pues no puede convencer a su entorno familiar, es muy difícil poder seguir avanzando hacia un enfoque profesional como deportista, porque pues el entorno académico es un poco más apoyado, creería yo. Y pues bueno, respecto a la pregunta 5 pues abordamos un poco más de cómo podríamos ser nosotros ejes transformadores, ejes de cambio como lo fue el personaje principal en la película. Pero pues a mi parecer personal es muy difícil ya que la mayoría de personas prefieren mantenerse en su zona de confort. Entonces esa zona en la que ya todo es conocido, en la que como ya todo es conocido, es difícil comenzar a vislumbrar cosas nuevas, plantearse nuevos retos. Entonces, realizar esa salida de la zona de confort es algo muy complejo, pero pues todo depende de las ambiciones que se tengan, de la construcción a futuro. Es posible, pero es muy complejo realizarlo. Esto como primera parte de lo que estábamos tratando de
contextualizar un poco de la película Historia por un sueño, Unidos por un sueño, perdón. Y pues ahora queremos relacionarlo con un poco de un tema de un capítulo específico acerca de la psicología, de una lectura que nos plantea el profesor. Entonces, este capítulo se trata un poco acerca de la motivación, de cómo podríamos realizar la motivación, bueno, de desempeñarnos como docentes y usar la motivación para poder continuar pues con nuestra labor como docentes en formación y pues futuros docentes a la final. Entonces, vamos a relacionar un poco este capítulo con lo que vimos en la película y un poco de nuestra vida cotidiana como docentes. Entonces, respecto a la pregunta 6, podríamos decir que el protagonista está guiado principalmente por motivaciones intrínsecas, porque su entorno era demasiado hostil hacia lo que él quería realizar. Entonces, podríamos decir que él se motivaba bastante a sí mismo, recibiendo tal vez un poco de motivación externa de su contexto, sobre todo primario, que eran pues sus estudiantes, pero la mayoría eran motivación intrínseca. Bueno, en la pregunta 7 podríamos asociar también lo que estaba realizando el personaje con saliéndose del paradigma de lo que Freire denominaba como la educación bancaria. Entonces ya no estábamos realizando tanto esa educación de adquirir conocimiento y mantenerla almacenada, sino una educación para formar seres humanos y cómo a través de, por ejemplo, el deporte podemos lograr que esas personas tengan no solo conocimientos, sino que también se formen integralmente como seres humanos y pues todo esto a través de esta pasión intrínseca que él demostraba y no solo a través de la pasión intrínseca, la asociación cognitiva que se plantea en la lectura también fue un eje fundamental para poder así llegar a realizar pues lo que pudimos ver en la película. Y pues bueno, ya entrando un poco en la pregunta 9 podemos ver un poco más de la psicología de lo que estaban demostrando las personas que estaban en el contexto y que eran hostiles hacia él. Tal vez era porque a través de la metodología conductual y de la psicología conductual que estaban realizando, se pueden decir que estaban demostrándolos en la Unión Soviética, ya que todo era premio de conducta, castigo todo el tiempo. Los ejes motivacionales de la población eran bastante hostiles hacia cualquier cosa que no se rigiera como el régimen militar que había en la Unión Soviética. Entonces, todo este entorno, todo este contexto hacía que fuera más conductual que cualquier otra cosa, ya que aunque una persona, por ejemplo, estuviera de acuerdo de lo que estaba realizando el docente en su aula, su entorno, al sentirse tan presionados, ver que era tan diferente y que todo lo que le habían enseñado en su vida era tan diferente a lo que estaba planteando este nuevo modelo de enseñanza, de una vez los personajes que estaban en el entorno en el cual se está desarrollando la clase nunca pues eran muy chocante. Entonces, claro, todo eso hacía que pues, la motivación no fuera positiva hacia las actividades que realizaba el docente. Y pues bueno, hasta aquí llego hoy yo con el tema de motivación y con la película Unidos por un sueño. Espero les haya gustado y síganme para más videos.